E cumprimento em especial aqui o José Menendez, e que nos visita e que nos vem partilhar connosco a sua experiência. Estes momentos são sempre momentos de aprendizagem, porque quanto mais nós soubermos como outros fazem, os problemas que têm tido, as dificuldades que têm vencido, mais poderemos nós evoluir mais rapidamente. Ou seja, nós não temos de descobrir a roda toda, já está uma parte dela descoberta, podemos, em cima dessa que está descoberta, ir mais longe. E por isso, nestes encontros sobre a educação, vocês não vieram cá para me ouvir, vieram para ouvir e eu passo a palavra. Muito obrigado. Para nosotros, la frase que hemos ido como construyendo es: si te animas, si te pones a hacer cosas, hay cambios, pasan cosas. Si solo nos quedamos en el debate, en la queja, en el lamento, cómo son los alumnos, cómo son los padres, cómo es el gobierno, entonces no hacemos nada. O sea que para nosotros la primera frase, en el fondo, es: la transformación es posible, se puede hacer. No es una cuestión de extraterrestres, ni es una cuestión a lo mejor de, bueno, a veces nos dicen. También muy importante es que un profesor en el aula solo, incluso un colegio solo, no lo va a poder hacer. Por eso me ha parecido muy interesante toda la estrategia de agrupamiento que hay en Águeda, ¿no? Porque es lo que posibilita que entre todos, solo juntos será posible. Solo juntos, ¿no? Y con lo que se hace aquí en Águeda, con lo que se hace en Porto, con lo que se hace en Extremadura, con lo que se hace en Francia, con lo que se hace en Italia. La idea un poco ir construyendo esta situación. Esto es un mapa de qué son Jesuitas Educación. Jesuitas Educación, ¿qué es? ¿No? Fíjense que son 8 escuelas, 13.000 alumnos, más o menos. Tenemos algunos alumnos pequeñitos, de meses, cuando se acaba el permiso de maternidad, pero son unos poquitos, desde 0 años, decimos, hasta 30 y pico, porque los alumnos de formación profesional, pues algunos son mayores, ¿no? ¿De acuerdo? Y después estas escuelas están todas, las de las 8, 6, están en Barcelona ciudad, la 7ª está en la ciudad de al lado, que está muy cerca, camino del aeropuerto, y la 8ª, que es la de Lleida, está a 1 hora de tren, con lo cual son escuelas, bueno, que están muy cercanas. Y también son escuelas que están en diferentes lugares de la ciudad. O sea que hay alguna escuela, por ejemplo, esta escuela, Pobla-sec, que está por aquí, cerca de la montaña de Montjuïc, es una escuela de un 70% de inmigración extranjera. ¿No? Es una escuela con unas condiciones muy concretas. O esta escuela del Clot, o esta escuela de Belviche, que es donde yo fui director, 11 años de esta escuela, están situadas en barrios de clase obrera tradicional, ¿no? Otras escuelas están en clases medias y pues hay una típica escuela de jesuitas, siempre hay, ¿no? Que es esta, Sarriá, que está casi en la falda de la montaña, que es una escuela de clase alta. Bueno, es donde yo estudié. Yo estudié allí, empecé siendo profesor allí, en formación profesional, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro proyecto es un pequeño laboratorio. El gobierno catalán a nosotros nos mira como un pequeño mini laboratorio, porque actúa sobre diferentes contextos socioculturales, ¿vale? Bueno, nosotros ¿cómo empezamos? Nuestras escuelas ya tenían buenos resultados. No empezamos porque hubiera malos resultados académicos, sino por una sensación de que no estábamos consiguiendo que los alumnos conectaran con su proyecto vital, que conectaran su aprendizaje académico con su proyecto vital.
Es verdad que con la crisis económica esto se hizo más evidente. ¿Voy muy deprisa? ¿Voy muy deprisa? ¿No? Vale. Con la crisis económica se hizo muy evidente que alumnos que tenían muy buenas notas, incluso que habían ido a la universidad con muy buenas notas, cuando acababan no tenían trabajo. En España había caído el trabajo y además, incluso por el nivel alto de los alumnos, tenían que irse a trabajar fuera. España ha exportado miles de jóvenes con muy buena preparación y en España no tienen. Y esto nos hizo un poco como remover, no estamos consiguiendo que los alumnos construyan su proyecto vital en torno a su capacitación académica. ¿Sí? Por eso hablábamos un poco de fracaso vital. Por eso poco a poco, un poco en la reflexión, estuvimos 4 años preparando el cambio, 4 años. 4 años trabajando con los directivos, 4 años trabajando con las familias, 4 años trabajando con los educadores, 4 años incluso trabajando con personas de la sociedad catalana, con personas de la escuela pública, con personas del mundo de la cultura, de la política, de la iglesia, del mundo de la empresa, preparándolo. Y algunos puntos que fuimos como consolidando, algunas ideas, es, primero, el cambio no es una opción. Mira, si quieres cambias y si no, no cambias. Si no cambias, de alguna manera estás secuestrando el futuro de aquellos jóvenes. Si no cambias, estos chicos y estas chicas cuando salgan tendrán algunas carencias de competencias, ¿no? De maneras de entender el mundo. El cambio no es técnico, no es voy a aplicar esta metodología, incluso no es voy a poner ordenadores solo. Nosotros estuvimos 4 años poniendo ordenadores y no cambiamos nada, porque no cambiamos lo más importante del proceso, que es cuál es el papel del proceso de aprendizaje. ¿Me explico? No habíamos cambiado el proceso, ahora lo explicaremos un poco más adelante. O sea que el cambio es sobre todo de marco mental, cultural. Es cómo veo yo lo que tienen que hacer los alumnos, cómo propongo yo que sea el proceso de aprendizaje, cuál creo que es el papel del alumno en el proceso de aprendizaje, el papel nuevo del profesor, ¿sí? Nosotros decimos, cada entidad, cada escuela tiene una identidad, ¿no? Y nosotros lo que dijimos es, tenemos que ser más consecuentes con nuestra propia identidad. Si en la educación jesuita decimos que tenemos que conseguir que los alumnos sean conscientes, que sean competentes, que sean compasivos, que sean comprometidos y que lo sean para una sociedad más justa, más equitativa, ¿nosotros qué estamos haciendo? La pregunta es, ¿no será que los estamos preparando muy bien en matemáticas, en física, pero no estamos impactando realmente en su proyecto vital? Lo llevo un poco como a la exageración, ¿no? Porque algo hacemos, ¿no? Pero es un poquito esta idea central, ¿no? Nosotros decimos en nuestra propia identidad cómo conseguimos realmente esta imagen de una sociedad más justa, ¿no? Pero cada escuela tiene su proyecto, cada escuela tiene sus valores. Nosotros no decimos que todo el mundo coja estos valores. Bueno, hay algunos universales, ¿no? La equidad, la justicia, el compromiso, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo preparamos? Yo creo que también es importante y me parece que como ustedes están aquí en el agrupamiento, pues puede ser una idea, ¿no? Nosotros originamos un ecosistema de seminarios que era juntar directivos, profesores. Miren, la verdad, en ese momento no juntamos alumnos y familias, ¿eh? Si ustedes lo hacen, háganlo. Pero nosotros cuando empezamos, pues no lo hicimos.
Pero ¿qué hacíamos? Los reuníamos una vez al trimestre, un día entero, y solo se podía pensar en qué escuela queremos. ¿Qué escuela queremos, por ejemplo, en primaria? ¿Qué escuela queremos en secundaria? ¿Qué escuela queremos en bachillerato? ¿Qué escuela queremos en la educación no formal, en las extraescolares? ¿Qué organización queremos? Y les decíamos a los participantes, era muy importante la dinámica, está prohibido hablar de cómo, porque el cómo nos mata. En cuanto nos reunimos y alguien dice, yo sueño una escuela que el alumno decida lo que va a estudiar. Y hay otro inmediatamente detrás que dice, ¿cómo lo vas a hacer? Ya está. Y como no tienes respuesta rápida, porque no lo sabes del todo, pues ves, no lo sabes. Seguimos igual, ¿no? ¿Me explico? Y entonces durante ese tiempo se trataba de tener claro cuál era el horizonte, qué es lo que queríamos hacer. Fue muy importante porque, miren, yo ya les digo por adelantado, los profesores son el elemento estratégico del cambio. Solo lo vamos a hacer con los profesores. No vamos a quitar unos profesores y poner otros nuevos. No, lo vamos a hacer con los profesores que tenemos. Pero acompañándonos todos, ayudándonos todos a... No importa que hable, no importa. Porque nos da incluso la idea de que existen los alumnos, ¿no? Que existen los niños, ¿no? ¿Me explico? Esta idea de tenemos que consolidar la idea clave, ¿sí? ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó? Pasó que todo el mundo se fue poniendo como en marcha pensando, hay que hacer algo, estamos en un periodo de cambio, ¿no? Vamos poniéndonos de acuerdo cuál es nuestro imaginario del cambio, ¿no? Y aquí hay una idea que fue consolidando en nuestro planteamiento que es, ¿qué es lo que traiciona el cambio en una escuela? Cuando de repente conecto la misión, la identidad, cuál es mi idea del proyecto educativo, cuando lo conecto con el currículum, me da alguna buena idea en los objetivos generales. Cuando lo conecto con la planificación, con la programación, ahí viene la traición. Porque entonces yo solo me quedo en reproducir toda la programación enciclopédica de cada asignatura. Les voy a poner un ejemplo, porque yo soy profesor de literatura, ¿no? El currículum dice que los alumnos entenderán las grandes ideas que caracterizan el Renacimiento y lo compararán con la Edad Media y los alumnos serán capaces de ver las grandes características. Pero la programación, ¿qué dice? Que estudiaremos los autores, la fecha de nacimiento, la fecha de muerte, todas sus obras, casi con quién se casaron, Y entonces ahí, cuando acaba eso, ¿yo por qué creo que el alumno ha entendido la gran característica del Renacimiento? No, ha aprendido de memoria el nombre de los autores. Incluso ha leído algún fragmento que yo le he propuesto. Claro, el lenguaje les cuesta mucho, el lenguaje clásico. Por ejemplo, ¿por qué creemos que para entender una novela del siglo XX primero hay que conocer a todos los clásicos? Ese es un pensamiento de académico. No es un pensamiento... Las personas, cuando empiezan a leer, no leen primero todos los clásicos hasta que se ponen a leer novelas del siglo XX, XXI, ya estamos en el XXI, ¿no? Entonces, ¿por qué creemos que los alumnos tienen que reproducir? ¿Cuándo es necesario que un alumno, una alumna entiendan la conexión con el pasado? Cuando tiene una madurez mayor, cuando la visión que tiene del mundo se eleva un poquito más, ¿sí? Por eso nuestra propuesta fue trabajar el currículum, los objetivos generales y proponer unas metodologías de enseñanza-aprendizaje que buscaran los objetivos generales del currículum. Les vuelvo a poner otro ejemplo
que podía salir después, pero así podemos ir un poquito más ágiles. El currículum dice que los alumnos adquirirán el gusto por la lectura. No dice que los alumnos tendrán que leer 5 libros y además después el profesor les preguntará si han leído los 5 libros. Yo he sido profesor de lengua y literatura mucho tiempo. Yo les decía, hay que leer este libro y luego yo os voy a poner un examen. Y siempre ponía una pregunta, a ver si se lo han leído de verdad, ¿no? Y los alumnos se especializan en no leer y en responder a las preguntas, ¿no? ¿Cuál es nuestra propuesta? Los alumnos tienen 100 libros, tienen que escoger entre ellos y los profesores renuncian a estar seguros si los alumnos han leído todo el libro. Porque en la dinámica misma de clase, de comentario, se trata de tener una idea general de si realmente van leyendo. Y fíjense, después del verano, sí que los juntamos a los alumnos y les preguntamos, ¿qué habéis leído este verano? ¿Habéis leído libros? Algunos no han leído, otros han leído. Vemos cuando pasan el tiempo, llevamos 3 años ya haciéndolo, y podemos afirmar que los alumnos leen más. Con lo cual estamos en condiciones de decir que los alumnos van adquiriendo el gusto por la lectura. ¿Me explico? En otras cosas tengo que estar más seguro de lo que hacen los alumnos, ¿no? De lo que saben. Pero hay algunos de los objetivos curriculares que tendré que dirigirlos, que tendré que gobernarlos desde una mayor libertad. La propuesta, al final, fíjense que tiene que ver con pasar de centros de enseñanza, me parece que esta tarde lo decía el presidente de la Cámara, ¿no? En la inauguración de la escuela, ¿no? De centros de enseñanza a centros donde se aprende. Parece un juego de palabras, pero no lo es. La escuela está pensada tradicionalmente desde la Edad Media y el Renacimiento, que no en la época clásica. Está pensada para que el profesor diga cosas, las envíe a los alumnos y los alumnos las reciban, como una especie de transferencia de electricidad. Si la reciben bien y si no la reciben es su problema. Ahora la sociedad nos pide que los alumnos aprendan. La sociedad le pide a la escuela que todos los alumnos aprendan. Es un reto parecido al de la salud, al de la sanidad. Cuando la sociedad cada vez exige más que los hospitales curen. Lo tienen que curar todo. Incluso hay personas que a veces creen como si la muerte hubiera desaparecido. ¿Me explico? Pero en la escuela el gran reto es que aprendan los alumnos. Por eso tenemos que cambiar 3 elementos fundamentales. Primero, la implicación de los sujetos, de los alumnos, de las familias, en la escuela, la participación. Tenemos que cambiar la organización del currículum, la organización del trabajo, del proceso de enseñanza-aprendizaje. Luego tenemos que cambiar la organización de los alumnos. Luego tenemos que cambiar la organización de los profesores. En este sentido, no vamos a cambiar primero los profesores y después a ver qué van a hacer, sino que los profesores han de entender que se han de organizar de otra manera en función del objetivo que tenga la escuela. Y la idea de disruptivo quiere decir obligarnos a pensar las cosas desde otra perspectiva. Miren, es un ejercicio muy sano que el equipo de profesores, cuando está pensando que los alumnos de 14 años hagan algo, piense, ahora me voy a cambiar de asiento, me voy a ir donde están los alumnos y voy a ver desde su perspectiva qué van a hacer, cómo lo van a trabajar, cómo lo van a recibir, qué están entendiendo. Fíjense especialmente en secundaria, donde cada profesor gobierna su materia, su asignatura, el alumno es el único que tiene la visión global. Porque la escuela tiene, en la secundaria, a lo mejor un alumno tiene hasta 10 profesores y cada uno tira para adelante, para lo suyo. Y llegan los deberes escolares
y le pone lo que sea. Y el único que ve todo lo que le cae es el alumno. ¿Me explico? Ese cambio de mirada es importante que lo tengamos, ¿no? Nosotros, cuando empezamos el proceso de participación, pensamos, ¿quiénes son nuestros aliados? ¿Cuál es la coalición que tenemos que montar con los alumnos? Y les preguntamos a los 1.300 alumnos, les preguntamos qué escuela deseaban. Bueno, aquí salen 11.000 porque entonces había una escuela que no estaba. Es verdad, eran 11.000. Y los alumnos nos dieron 45.000 ideas. Los niños de 3 a 6 años dibujaban la escuela como la imaginaban. Muy interesante, ¿eh? Algunos alumnos la dibujaban al revés, que es igual que Gaudí dibujó la Sagrada Familia para calcular el peso de las torres. O sea, no es ninguna tontería. Y otros alumnos decían que querían que la escuela fuera un hotel, porque en un hotel les tratan bien, ¿no? Porque en un hotel se lo pasa. Hoy un chico, ¿no? Decía en la escuela, y yo quiero que sea más divertido esto, ¿no? Bueno, a veces decimos, bueno, no todo es divertido, ¿no? Los alumnos nos dieron muchas ideas. Y las de 45 a 56.000, pues nos dieron los profesores, los educadores, los padres, la sociedad civil. Muy importante, muy interesante. Miren, este es un espacio de niños de 3 años. Aquí se juntan 75 niños de 3 años, ¿no? Los padres, el primer día que lo vieron, les cogió pánico, porque algunos de estos niños tenían 2 el primer día de clase, 2 años, ¿no? Claro, comienzan el año anterior, ¿no? 2 años. Pero aquí había muchos elementos pedagógicos que estaban en juego. Por ejemplo, esconderse. Por ejemplo, jugar en espacios por rincones. No hacer todos lo mismo. Saltar y bajar por el tobogán. Miren, en Barcelona hay un hospital, San Juan de Dios, es un hospital para niños que algunos de ellos tienen enfermedades muy graves, cáncer, algunos terminales, y tienen un tobogán que va desde el segundo piso a la planta baja. Y los niños que van con los tubos se tiran por el tobogán. Y entonces, yo cuando lo vi, dije, ¿pero cómo es posible? Porque claro, ese hospital está orientado a que el niño, que ya está en una situación muy dolorosa, todo está lleno de personajes del mundo pues de Disney y de otros personajes, esté bien, esté confortable. Es verdad, es una situación muy especial, pero si un hospital se atreve a enviar por un tobogán 2 plantas a un niño que va con tubos, ¿por qué la escuela, hoy lo comentábamos, ¿no? En algunas escuelas que a ustedes también les pasa, que a los 3 años, a los 4 años, los niños tienen que ensuciarse en la arena y llegar a casa sucios? Y los padres a veces no lo entienden. Pero nosotros tenemos que conseguir que los padres sepan por qué es bueno para el desarrollo de psicomotricidad, para el desarrollo biológico, mental de su hijo, que a esa edad hay que embadurnarse en la tierra, hacer agujeros. ¿Por qué? Porque es algo que forma parte de su propio progreso, ¿no? Por eso el cambio tiene que tener en cuenta todos estos elementos: la gestión, el método de enseñanza-aprendizaje, los espacios físicos. Si nos centramos, nosotros empezamos por una etapa, cuando decidimos empezamos por la etapa de 10 a 14 años. Porque en España, yo creo que en Portugal es muy parecido, la etapa hasta los 12 años son maestros, ¿no? Y desde los 13, 14 son licenciados, ¿no? Debe ser un poco parecido. ¿Me explico bien? Los maestros son los que tienen magisterio, han estudiado para ser maestros. Los licenciados han estudiado una carrera y luego se adecúan a ser profesores. Es una mentalidad completamente diferente. El maestro piensa en la imagen de un niño más integral. El licenciado piensa en su materia. Lo más importante es la geografía. Y por eso muchas veces los procesos de la adolescencia entran en conflicto con la escuela, ¿no? La idea, pues, es cómo colocamos
a un alumno en el centro, no un alumno egoísta, individual y competitivo. No, 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 no. O sea, ¿cómo yo consigo saber qué hará el alumno? ¿Qué hará? ¿Qué hará? Cuando yo propongo, por ejemplo, pues que los alumnos lean un poema de García Lorca, bueno, ¿qué pasará? ¿Cómo lo ve él, no? ¿Y él cómo se acercará a García Lorca? Con un vocabulario muchas veces complejo, con metáforas. El caso de García Lorca son metáforas muy abstractas, que además están en la cultura de una época. En estos momentos, los niños de nuestras escuelas, todas las metáforas de los toros, no las entienden. Los toros los tienen que prohibir. Pero ¿cómo no? A los animales no hay que matarlos. Y sale García Lorca con su imagen de los toros, la lucha por la vida. Este hombre era un asesino de animales. No me estoy inventando nada. Estoy reproduciendo lo que pasa muchas veces, ¿no? El docente entonces tiene que cambiar este rol y nosotros sí que intentamos, lo digo intentamos, lo de conseguirlo, ahora lo intentamos. ¿Cómo incorporar más a las familias en el propio proceso de aprendizaje? Por ejemplo, alguna cosa que hemos hecho. Les hemos preguntado a los padres qué saben, qué les gusta hacer. No cuál es su profesión, sino qué les gusta hacer. Hay padres que les encanta montar maquetas, que saben muchísimo de astronomía, les encanta a lo mejor pues montar algo mecánico. Entonces, en los proyectos que nosotros proponemos, les invitamos a que vengan a la clase durante unos días y que ayuden al profesor a desarrollar el proyecto. Y los padres piden permiso en el trabajo para hacerlo. Algunos, ¿no? Piden, porque claro, trabajan. Piden permiso para estar 3 o 4 días en el aula, se han coordinado con el profesor, han pensado cuál es su papel y su nivel de satisfacción es muy alto, ¿no? Otro elemento muy importante, los padres tienen que saber mucho cuál es la nueva propuesta. Nosotros gastamos mucho tiempo y mucha información de documental para explicar cómo es un proyecto, cómo van a trabajar tus hijos, porque ellos no lo han vivido nunca. Y normalmente siempre pensamos, si un chico le preguntamos, ¿tienes deberes del cole? Y dice que no, siempre sospechamos. Este no está estudiando nada. Y en cambio, en una propuesta donde los deberes en casa bajan mucho, hay como una sospecha, ¿estarán aprendiendo? ¿Esto no será una tomadura de pelo? O sea que luego la tecnología, que es muy importante y está muy presente, miren, yo les diría, ahora hemos encontrado cuál era el papel de la tecnología. Porque si yo pongo a trabajar alumnos en equipo, les pongo a buscar información, les pongo a crear cosas, la tecnología tiene todo el sentido. Es más, a veces tenemos problema porque algunos padres nos dicen, no hace deberes y solo está delante del ordenador. Y le decimos, bueno, mira a ver lo que hace, porque nosotros le encargamos cosas para que trabaje con el ordenador en casa, para que busque, mira a ver lo que hace. Los padres siempre tenemos que mirar lo que nuestros hijos hacen en el ordenador, siempre, porque el ordenador es una ventana abierta al mundo sin control, sin control. Y yo puedo tener la opción de decir, bueno, pues cierro la ventana al mundo, o puedo tener la opción de acompañarlo. Igual que no se me ocurre a nuestros hijos, no vayas a la calle solo cuando van creciendo. Les damos criterio, ¿no? Sería lo mismo. Integrar la educación no formal y luego cambiar la mirada de la evaluación. Tenemos que cambiar esa mirada. Si no evaluamos diferente, no podemos pedir diferente. Si un alumno le decimos, es muy importante leer, pero luego yo te voy a examinar de todos los autores. El alumno entiende, lo de leer es un capricho, lo más importante son los autores. Hay que ser consecuente en este proceso, ¿no? Muy bien, en nuestro proceso empezamos por esta edad de 10 a 14 años, seguimos por la etapa de 3 a 6 años y hemos ido pues, alargando, hemos ido creciendo y en estos momentos
los 8 colegios pues están implementando una etapa y otra. El año que viene empezamos con la formación profesional, con cambios fuertes, ¿no? Que ahora voy a explicar un poco por encima, ¿eh? ¿Por qué empezamos? Lo he dicho antes, por 10 años. Porque es una etapa de la preadolescencia, ¿no? Porque en estos momentos, seguro que a ustedes en las familias aquí pasa lo mismo, ¿no? Se ha adelantado la adolescencia y se ha retrasado la madurez. Es propio de las sociedades que aumenta el bienestar económico, ¿eh? Es propio. Se adelanta el acceso a las cosas y se retrasa la madurez, porque lo tengo todo, un poco, lo tengo todo. No tengo que luchar casi por nada, ¿eh? E incluso por una cierta sobreprotección que también existe, ¿no? ¿Cómo podemos impulsar? Nuestro proyecto no es un proyecto de aplicación de las inteligencias múltiples de Gartner y ya está, sino que es un proyecto que aplica diferentes metodologías. O sea que en nuestro proyecto hay clase magistral, también hay memoria, también hay algún examen, pero ¿qué porcentaje? Lo importante es cuánto tiempo le doy, cuánto peso le doy a cada elemento, ¿no? La introducción del juego como elemento de aprendizaje estratégico, la introducción del juego, no solo en la... Siempre hay una tradición de que en primaria se puede jugar, pero a medida que avanza la edad se ha acabado el juego, ¿no? Se ha acabado jugar, se ha acabado en la secundaria el juego casi es como un enemigo, ¿no? En cambio hay un montón de consultoras ganándose la vida haciendo jugar a los ejecutivos, o sea, y pagan un montón de dinero para que jueguen y sepan un poco qué van a decidir, ¿no? Esta idea estratégica, ¿no? Esta fue también una de las grandes decisiones, ¿no? Para que haya cambio, vamos a impulsar la docencia compartida. Y entonces juntamos 2 grupos, de primaria 50, de secundaria 60, y con lo que paga el gobierno, al juntarlas, tienes 3 profesores mucho tiempo, muchas horas a la semana. ¿Me explico? No hemos aumentado el coste, ¿eh? El gobierno, en nuestro caso, por ejemplo, a los 13 años paga una ratio de 1,45. Cuando yo junto 2, tengo 2,90. Pues muchas horas de la semana puedo tener 3 profesores. Ese es un elemento clave, básico. Convertir a este equipo de profesores, a este grupo de profesores en un equipo que prepara, que dinamiza, que evalúa en equipo, no repartiéndose cada uno la tarea, no, sino como si fueran un equipo médico, como si fueran un equipo médico, que tiene un grupo de alumnos y es responsable de que aquel grupo de alumnos aprenda, ¿no? Juntando, o sea, proponiendo interdisciplinariamente la propuesta, ¿no? Fíjense, esto es para 13 años, un profesor de ciencias, uno de humanidades, uno de lenguas, ¿no? Que es el currículum, que alcanza el currículum. Luego también hay música, hay educación física, pero la primera organización es esta docencia compartida, una sola acción conjunta, ¿no? Y esta es una semana tipo, Fíjense que el 60% está dedicado al trabajo por proyectos interdisciplinarios. No hay horario, no hay matemáticas, lengua, no. Los alumnos vienen por la mañana, esta franja azul de aquí, esta de aquí, y fíjense que la del lunes es un poquito más ancha, porque el lunes los alumnos no saben qué va a pasar durante la semana, y entonces los profesores el lunes les plantean, esta semana vamos a trabajar esto, esta semana nos vamos a proponer estos objetivos, vamos a hacer este proyecto, ¿de acuerdo? Y al final de la semana, pues también hay hay sesión para evaluar qué ha pasado. Y cada día, yo he visto que esto ustedes lo hacen en la escuela en 3, 4 y 5 años, que cada mañana se ponen allí en aquel rincón, todos juntos, un poco, pues cómo nos encontramos, qué pasa. Pues lo mismo con alumnos de 10, de 11, de 12, de 13, de 14, de 15 y de 16 años. Empezar el día
como una clase, como un grupo, sintiéndonos todos y preparándonos para el día, ¿sí? Eso es lo que ponen el 10% de reflexión. Y el 30% más o menos es porque en el trabajo por proyectos hay contenidos que no se pueden aprender. Hay un ejemplo que es el más fácil de todos de comprender, ¿eh? Los verbos irregulares en inglés no se pueden trabajar por proyectos porque necesitamos 3 años para empezar a practicar, no un momento, sino... Entonces, ¿cómo se aprenden? De memoria. Ya está. Me lo dicen, mira, la lista, la lógica, y me lo aprendo de memoria. Y luego me examinan de eso de memoria. ¿De acuerdo? Algunos elementos de matemáticas también son muy complejos para trabajarlos por proyectos. Pues hay que aprenderlos, y luego hay que hacer los problemas en clase y hay que compartirlos, ¿no? Es ese 30%, ¿sí? Los proyectos sí que fueron una de las grandes apuestas metodológicas, ¿no? Estos proyectos interdisciplinarios, que buscaban un reto concreto. ¿Por qué existe el trabajo de explotación infantil? ¿Por qué organizar un congreso de meteorología? ¿Por qué los accidentes? ¿Cómo podrías describir los accidentes geográficos, por ejemplo, en 10 años, ¿no? Y se comienza de entrada intentándolo, antes de estudiar nada. En vez de entrar un profesor y decir un cabo o una isla es un trozo de tierra rodeado por mar. No. Con tus propias palabras, ¿qué es una isla? Claro, todo esto es más lento. Todo esto es más lento. El aprendizaje significativo, el constructivismo, todo es más lento. El trabajo colaborativo. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que recortar currículum y tengo que priorizar. Y miren, nuestra experiencia es alrededor del 25-30%. Y entonces el equipo de profesores decide qué es, lo decide en red con las escuelas y decide qué es lo que vamos a priorizar y qué vamos a garantizar que aprendan los alumnos. Y ahí es donde intentamos integrar el currículum, por supuesto, y jugar con las diferentes metodologías. Cambiar la evaluación, ¿no? Hacer gimnasia de las destrezas de pensamiento. Un alumno no sabrá hablar en público si no tiene que hablar en público constantemente en el aula. Un alumno no sabrá escribir nada si no lo hace constantemente en el aula. Un alumno no sabrá trabajar en equipo si no ve a sus profesores hacerlo y él ejercitándose. Un alumno no sabrá hacer un trabajo si no hay una permanente exposición a esa manera de trabajar, ¿no? El gusto por la lectura, que ya les he explicado antes, ¿no? Que es uno de los proyectos que más éxito tiene, ¿no? O el proyecto CREA, que es el proyecto más planteado con mayor libertad. Aquí sí que el alumno elige lo que le da la gana, se junta con quien le da la gana y tiene al final que presentar el producto final, ¿no? Nosotros acabamos el segundo periodo, antes de Semana Santa, justo con el proyecto CREA. Y los alumnos es un momento de máxima como emoción, como de subidón, que decimos, ¿no? Claro, normalmente la Semana Santa es un momento delicado, Es cuando los alumnos están a mitad de curso, algunos están flaqueando, pues en cambio es una manera de acabar realmente con un grado de impulso alto. Todos los espacios de la escuela son educativos, no solo el aula. Nosotros incluso, con la idea de la Flipped Classroom, nosotros hablamos no de la Flipped Classroom, de la Flipped School. En el fondo es, y de la Flipped City, ¿no? En el fondo es cómo podemos utilizar, darle la vuelta a todos los espacios, ¿no? Las ágoras que llamamos son los espacios de distribución, donde los alumnos también pueden estar en libertad, ¿no? Los alumnos mayores, me refiero, los de 15, los de 10, los de 14, en el aula tienen un grifo donde pueden beber siempre que lo necesitan y siempre se pueden ir al lavabo siempre que quieran. ¿No se imaginan eso? ¿Cómo hace bajar el grado de excitación? Porque en ese momento biológico en que beber agua o ir al lavabo, excepto si el profesor dice ahora no,
porque ahora estoy explicando algo que necesito que estéis todos aquí. Pero como muchas veces están haciendo cosas en equipo, están trabajando, no hay dificultad en eso, ¿no? Las aulas tienen todas más o menos esta estructura, ¿no? Más flexible, con las gradas para poder compartir. Al fondo de todo, si se fijan bien, hay 2 espacios para los tutores y para una atención más personal. ¿Esto cómo se hace? Pero fíjense, yo les digo una cosa, ustedes tienen aulas y tienen a lo mejor un mobiliario viejo. Tiren la pared de en medio, ya está. Tiren la pared de en medio, distribuyan de otra manera las mesas y las sillas y habrán conseguido, algunas de nuestras escuelas tienen más medios, pueden hacer más inversión, otras tienen menos, pero todos les dijimos tirar la pared. Tirar la pared. No, aún no mezclamos edades como ustedes hacen, que me ha parecido apasionante, ¿no? Entre 3 y 10 años, no, y 9, ¿no? Esto en realidad es la propia sociedad, es la propia vida, ¿no? Ahí en Cataluña la escuela rural está consiguiendo resultados muy buenos, precisamente por el aprendizaje entre iguales, incluso por lo que significa para algunos niños el estímulo de los mayores. Esto todos los que tenemos más de 2 hijos sabemos el estímulo que supone para los pequeños lo que hacen los mayores. Y el estímulo que para los mayores es tener cuidado y enseñar a los pequeños, ¿no? Esta, como les decía, porque tengo que ir acabando, esta idea de la tecnología invisible. O sea, hemos dejado de hablar de tecnología, pero está muy presente en el aula. Está muy presente, ¿no? ¿Por qué? Porque el alumno tiene herramientas, comparte portfolio, en unos casos el ordenador es de la escuela, en otros casos es de ellos, pero al final el alumno utiliza la tecnología con una finalidad que es muy propia, sobre todo la búsqueda, el trabajo en equipo, la propia exploración y escritura. Miren, y esto es un boletín de notas. Esto es un boletín, fíjense, la primera idea es el aprendizaje social. Luego, mi boletín de notas no soy yo solo. Es el resultado de la interacción que he tenido con el grupo. Y tengo ahí al fondo una persona muy importante, que es la profesora. Que en el fondo es la idea de yo no lo hago yo solo, yo lo puedo hacer porque alguien me impulsa. Y estas son las notas, a ver si... Miren, estos son las 8 áreas del currículum oficial. Arriba están las competencias, podemos decir, más académicas. La comunicativa, las lenguas, la matemática, interacción con el mundo físico, cultural, artística. Y abajo están las competencias transversales. Aprender a aprender, autonomía e iniciativa personal, digital, social y ciudadana. Y con un formato de batería se le dice al alumno cuál ha sido su progreso. Ayer el gobierno catalán anunció que el año que viene los alumnos ya no tendrían notas numéricas, sino que tendrían observaciones de indicadores de progreso, ¿no? Nosotros luego nos vemos obligados, porque ahora sí que hay notas numéricas, a ponerle las notas numéricas. Pero, ¿de dónde sale esta información? De las observaciones de los profesores, de las rúbricas, de algunos exámenes, pero no hay examen final de evaluación, del trabajo que han hecho, y con una serie de algoritmos salen las notas. Los alumnos, normalmente, cuando va acabando la evaluación, saben por dónde van. Que este es otro de los elementos que tenemos que conseguir, que los alumnos sean propietarios de su proceso de aprendizaje, ¿no? Ahora sí que les propongo, creo que tengo alguna diapositiva más, pero les propongo avanzar hasta el final con un vídeo que durante 2 minutos hace un poco de resumen de toda esta propuesta, ¿de acuerdo? Y yo, mira, pues si venía ahora, esto es perfecto. Trabajo por proyectos de 2 a 3 profesores por aula. Profesores centrados en un curso, aulas espaciosas y alegres, con mucho color, espacios polivalentes. Organización flexible de la semana, incorporación de las familias, acompañamiento cercano de los alumnos, un nuevo modelo de evaluación y alumnos motivados. Yo no me esperaba
m'esperava que la Ney fos tan divertida. Pa tots. Because I'm happy clap along. If you feel like that's what you wanna do. El cambio ya era necesario. Dentro del proyecto Horizonte 2020, con el nuevo modelo pedagógico hemos dado este giro. Trabajamos de una manera competencial, con los proyectos que hemos diseñado, introduciendo mucho el juego como herramienta de aprendizaje. Por lo tanto, ellos vinculan al mundo real todos los aprendizajes y no los olvidan. Y son conscientes de ello y lo saben explicar. Estamos jugando a un juego para aprender matemáticas. Intentamos favorecer el cálculo mental a partir de una actividad que los engancha mucho. Ya veis el ambiente. El alumno es el centro del aprendizaje. El proceso del cambio requería un cambio de rol de los docentes, de atención, de proximidad, de acompañamiento continuado. El profesor es una persona que está siguiendo los equipos de trabajo, que conoce bien a los alumnos y que por lo tanto puede ir personalizando el aprendizaje y acompañar a la persona. Ahora las clases son más divertidas. En grupo es fácil hacer los trabajos. Ahora buscamos información solos. Y por lo tanto se están convirtiendo en chicos mucho más autónomos, más comprometidos con los compañeros porque están todo el día trabajando con ellos. Cambios en la evaluación. Una evaluación por competencias que evalúa las materias constantemente. Y el chico no se siente evaluado, sino que siente que cada actividad que hace tiene valor. El estrés ha disminuido. Cambio de los espacios. Espacios más alegres con colores que dan respuesta al proceso de enseñanza-aprendizaje que queremos efectuar. La disposición del aula tiene que favorecer esta nueva manera de trabajar. Las expectativas eran altas, pero los resultados las han superado ampliamente. Hemos dado respuesta a una necesidad. A mí como profesora, la Ney me ha dado una visión, es que ya no diría ni nueva. No podría volver atrás. Hay que decir que estos profesores tienen un programa de formación para incorporarse de unas 300 horas, que es muy importante. Durante el curso anterior tienen ese programa de formación. Y bueno, pues hasta aquí llegaba mi intervención. Ahora lo que creo que estaría bien, pues si tenemos alguna pregunta, alguna opinión o algo que yo pueda ayudarles también. As crianças, nessa questão dos projetos, eles podem também escolher os projetos? Isso é, são os professores, é o grupo de professores, os 3 professores que escolhem os projetos por semana, ou as crianças também podem escolher o tema dos projetos? No sé si hay alguna pregunta más y la recogemos. Avanzamos, pues. A ver, nuestra idea fue construir los proyectos desde el currículum. Es decir, que los profesores de las diferentes asignaturas juntos, en una pared casi como esta, pusieron todo el currículum de los 4 años y los profesores de los diversos colegios juntos fueron construyendo los proyectos, vinculándolo a los objetivos del currículum. Entonces algunas cosas les quedaron sin cubrir, son las que decidieron dar en ese 30% separado, algunas decidieron no trabajarlas. Y entonces es verdad que nosotros nos preocupaba, bueno, hicimos la opción de tenemos que garantizar que vean el currículum, ¿no? Solo hay este proyecto CREA, que es completamente libre, ¿no? Dura 3 semanas. Y durante esas 3 semanas eligen, pero claro, ellos ya saben cómo se trabaja un proyecto, ya saben cómo se tienen que organizar, ¿no? La agrupación de alumnos cambia con cada proyecto, cambia, o sea, los profesores deciden ir para garantizar que todos los alumnos pasan por grupos diferentes, cumplen roles diferentes, O sea que ahora les digo que hay algunos colegios, algunas escuelas que trabajan por proyectos que no hacen esto, que le preguntan a los alumnos, hacen todo más, entre comillas, más libre.
nosotros nos dio un poco eso, pues bueno, vamos a garantizar que los objetivos curriculares y los de nuestro propio proyecto. Porque, por ejemplo, hay un proyecto muy bonito que hace una de las escuelas con un hospital, que incluso con máquinas de 3D, el hospital necesitaba probar unas cosas, ¿no? Y una madre era médico del hospital y propuso que si podían trabajar aquello, ¿no? Y al final los alumnos han fabricado un objeto que permite al hospital probar, ¿no? Bueno, pues a los alumnos están, ¿no? Encantados. Pero claro, cuando han trabajado han entendido para qué servía, cuál era su utilidad, ¿no? No es hacerlo y ya está, ¿no? ¿Más cuestiones? Disseste que a formação, os professores tinham feito a formação, 300 horas. Foi decidido pelo colégio, os vários professores dos vários colégios participaram. Como é que vocês contratualizaram essa formação? Porque isto seria tudo uma novidade, não é? E os professores entraram num sistema, penso que novo. Falaste em 300 horas. Essa formação é extra a formação científica da pessoa, do professor. Como é que fizeram isso? Sí, bueno, esa formación es clave, es estratégica. Sin esa formación nos tenemos que olvidar de lo demás, ¿no? Esa es una formación que una vez se especificó, bueno, pues cuáles eran los grandes objetivos, ¿no? de esa etapa de 10 a 14 años o de 3 a 6, ¿no? O ahora la de 15 a 16, cuáles son los grandes objetivos. Primera fase. Bueno, primero se hace todos los profesores de la red de colegios juntos, todos. ¿De la red? De la red quiero decir de los 8 colegios, okay. ¿Vale? Todos juntos, ¿no? De esa edad, ¿no? Entonces hay una primera fase que es, ahora les parecerá un poco así, ¿no? Pero que es, voy a pensar en mí, en mi vocación, cuál es mi idea del cambio, qué es lo que a mí me genera internamente, incluso cuáles son mis recuerdos de cuando yo aprendí, de cómo aprendí, cuáles son mis creencias más profundas. Porque una creencia muy normal y profunda es los alumnos entienden las cosas porque yo se las explico. Y los alumnos aprenden cuando yo hablo. Eso es algo que tenemos muy metido, ¿no? Que es diferente de decir primero que el alumno haga algo, lo pruebe, se estrese, y entonces me pregunte a mí, ¿y esto cómo funciona? Entonces yo le digo algo. La disposición del alumno no es la misma que cuando yo entro directamente y empiezo a hablar. ¿De acuerdo? Entonces hay una primera fase que nosotros le llamamos una fase de desaprendizaje, de desaprender, de cambio de mirada. Y luego empieza una fase más técnica, metodológica del trabajo cooperativo, colaborativo, de las inteligencias múltiples, ya empieza esa fase. Pero el profesor sabe muchas cosas, pero si no le ayudamos o no nos ayudamos entre todos a que cambiemos la mirada, lo que sabe lo orienta hacia un camino. Es magnífico ver a los profesores que empiezan a pensar, claro, ahora me doy cuenta, por así decirlo, que cuando yo digo vamos a hacer esto, es fácil que ellos, si no han hecho un proceso previo, no entiendan qué van a hacer exactamente, ¿no? Y que incluso yo me desespero, ¿no? O sea que ahí es una formación que hacemos nosotros para nuestros colegios, Es una formación que la hacemos prácticamente el 80% son formadores nuestros y sí que hacemos que a veces vengan pues algún profesor de la universidad o alguna otra persona del ámbito pues de la psicología o de la psicopedagogía, pero básicamente hacemos, no sé si ustedes entienden la idea de la cantera. La cantera es el lugar donde, de la montaña donde se saca la piedra, y no sé cómo se llama en portugués eso, ¿no? Pues eso tiene una metáfora, ¿no? Nosotros procuramos hacer una escuela de formadores de nuestros profesores.
Eso es lo que, esa idea es cuando decimos solo juntos será posible. Claro, tenemos ahí una masa crítica de 1.300 educadores, ¿no? Eu fiquei com uma dúvida em relação ao processo de avaliação e ao método usado. Estamos a falar numa avaliação por indicadores e não por classificação numérica. O que os últimos estudos indicam que aponta para esse sentido, porque a avaliação numérica, em muitos casos, já não faz sentido. A minha dúvida é, no final, como é que se distingue os alunos? Se no final aparece sempre alguma avaliação numérica em si y durante o ano não, ¿y cómo es que se procesa eso? Es una contradicción, ¿no? Es una contradicción. El problema es que hasta ahora la validación numérica nos la exige la ley, ¿no? Pero para nosotros, entonces, para los alumnos, para nosotros lo más importante es que nos quedemos, por así decirlo, en la batería del móvil. Y luego que entienda, solo que entienda, un poco cuál es la lógica que ha llevado a que tenga un número. Pero para nosotros lo importante, por ejemplo, en el boletín que hemos enseñado aquí, hay una cosa muy interesante, que es, a ver si lo recupero rápido, aquí es un boletín real Fíjense que esta una persona, es una chica además, tiene un buen nivel de conocimiento e interacción con el mundo físico, un buen nivel cultural y artístico, pero en cambio, abajo, le están diciendo que en la competencia de aprender a aprender y de autonomía e iniciativa personal, tiene mucho margen de mejora. Y esto yo creo que para un padre o para una madre, quiero decir, es el gran secreto. O sea, ahora tiene una buena nota, pero lo más importante no es los conocimientos estrictos que sepa, sino que estamos detectando que no establece una lógica correcta o que no tiene técnicas de aprendizaje, ¿de acuerdo? Entonces, cuando llega la nota numérica, es un pequeño mareo, ¿no? Pero por ahora lo estamos resolviendo bien. De hecho, el año que viene, pues aún mejor, porque el gobierno ha dicho que va a desaparecer la nota numérica, cosa que ha provocado la indignación de muchas personas, Porque fíjense una cosa que yo la entiendo, ¿no? Yo no sé si aquí en Portugal era lo mismo hace años, en la primaria no se ponían notas numéricas y se decía progresa adecuadamente, no progresa adecuadamente. Los padres tenían la sensación de que no sabían en qué punto estaba. Progresa adecuadamente, pero muy adecuadamente, o progresa adecuadamente, un poquito adecuadamente, ¿no? ¿Y eso por qué era? Porque en el fondo, como se daba una división por asignaturas, en realidad lo que faltaba es progresa adecuadamente, arriba, pero cuidado, le están faltando estrategias que tiene que trabajar más transversales, ¿no? Y entonces yo creo que ahí está el secreto. Fíjense que lo más interesante es que esto no nos lo hemos inventado nosotros. Esto es lo que dice la ley. Esto es lo que dice el currículum. ¿Qué pasa? Que cuando el profesor coge la asignatura, coge el libro, coge la programación, se olvida de esto. Se olvida. Les tengo que decir anecdóticamente que algún profesor nuestro, cuando llegó el mes de diciembre, dijo, ¿por qué no les ponemos un examen? Porque tenía como la duda, tanto proyecto, y el director de la etapa, ¿no?, les dijo, ¿y qué le preguntarás en el examen? Porque tú has visto cómo ha hecho los proyectos, cómo se ha expresado, cómo ha razonado. Lo has visto, en el fondo, exponer por escrito. Y entonces, ¿qué le preguntarás en el examen? Una parte solo solo una parte le preguntarás. Le puedes preguntar cosas, bueno, algún problema o algunas cosas de memoria, ¿no? Y la demostración es que cuando han hecho las pruebas externas, pues han sacado notas. Miren, las pruebas externas tienen un nivel parecido a las que tenían antes. ¿En dónde han aumentado mucho su capacidad? Abajo.
Bueno, y arriba, en la competencia de expresión oral, en las destrezas de pensamiento, en la capacidad de organizar la información, en la capacidad de trabajar en equipo, pero esto no está en los exámenes. Y ahí sí que ha habido... Nosotros trabajamos la evaluación con un grupo de investigación de la Universidad de Barcelona, con un grupo de investigación de la Universidad de Chicago y con un grupo de investigación de la Universidad Flaxo de Argentina. Y trabajamos indicadores no de matemáticas y de lengua, eso ya, sino creatividad, autonomía, iniciativa personal y ese tipo, que no hay indicadores de eso, ¿no? Ustedes conocen el informe PISA, ¿no? El informe PISA es fuerte en las competencias, pues, a veces de comprensión, de lógica, pero claro, ellos siempre lo dicen también. El informe PISA es una parte, no es todo. Ellos ya lo dicen. Lo que pasa es que luego se utiliza como se utiliza, pero es solo una parte, ¿no? Pero lo que nos importa es, si creemos que la educación es una formación integral, que es la persona que se construye, que se forma, ¿cómo vamos consiguiendo impactar aquí, no? Não é uma pergunta, é mais comentário que vem no seguimento daquilo que estava a dizer. Da forma que está estruturada a avaliação e quantitativa, nunca vai ser possível avaliar as competências dos alunos. Continuam sempre a avaliar aquilo que são os objetivos que vêm no currículo, porque as competências vão se desenvolvendo, quer dizer, não se consegue quantificar o que o aluno desenvolveu, até porque a competência poderá não ter um limite, não é? Eles vão desenvolvendo sempre. E o que falta mesmo alterar, e no nosso caso aqui em Portugal, nós já tivemos o sistema estruturado por competências e eu acho que ele falhou redondamente porque era pedido aos professores que trabalhassem competências, mas a avaliação manteve-se. Portanto, continuou-se a avaliar objetivos quando se queria trabalhar competências. E efetivamente, e como dizia há pouco, enquanto não se mudar o sistema de avaliação, é impossível alterar o resto. Ao ponto de, por exemplo, na atribuição do nível, né, da quantificação, o professor vai avaliar os conhecimentos científicos do aluno, mas também a autonomia, a parte... ai, está-me a faltar a palavra. A autonomia, a iniciativa personal, sim, a criatividade... Todas essas competências. Mas, no fundo, o que prevalece são os conhecimentos científicos sempre. Portanto, esta parte de trabalhar e do ensino-aprendizagem estar voltado para todas estas competências acaba por não existir, porque lá está, o currículo falta ir lá e perceber o que é mais importante, porque quer-se trabalhar tanto a parte científica que está no currículo, que tem que ser trabalhada, que tem não sei o quê, e tudo o resto fica. E no outro dia um aluno do 8º ano dizia assim, eu tenho colegas que são super bons alunos, queria ele dizer que tinham excelentes notas nos testes, mas como pessoas não valem nada. E, portanto, essas pessoas são avaliadas no máximo quantitativamente, mas em termos de formação pessoal, o que é que estará ali? Portanto, há mesmo esta grande necessidade de fazer a alteração do modelo de avaliação para que tudo o resto também vá mudando aos poucos, embora não seja só essa alteração necessária, mas é uma das mais importantes, penso eu. Bueno, yo voy a decir una cosa. La cosa se está moviendo. Es decir, hay un gran pensamiento en el mundo entero sobre este tema, ¿no? Y yo, si les tengo que decir lo que ha pasado en Cataluña, es que como muchas escuelas públicas y privadas concertadas, ¿no? Han empezado a trabajar de esta otra manera, se ha producido como un tsunami, y el propio gobierno ha tenido que ir, por ejemplo, en Cataluña las pruebas de la comunidad no son tan de memoria, son más competenciales. O sea que, con lo cual, los colegios que estaban trabajando más competencialmente han encontrado que sus alumnos están mejorando
ahí claramente. Y los que estaban trabajando más de memoria han tenido que moverse hacia las competencias. Esto, o sea que en el fondo, si empezamos, hay una creencia que va subiendo de que hay que ir hacia este punto. Pero también vamos a decir una cosa. No basta con decir vamos a trabajar por competencias, porque el sistema no sabe. No sabemos, no hay historia. No me puedo ir a un sitio. Mira, ¿cómo se hace? Voy a copiarlo de ahí. Es algo que se está construyendo. Y como se está construyendo, estamos en medio del debate. Algunas, incluso hoy mismo he leído que en Finlandia ha empezado a generarse un debate sobre los colegios que trabajan por competencias y que cuando los alumnos son de clases sociales menos favorecidas, más pobres, parece que avanzan menos, ¿no? Bueno, todo eso, claro, como estamos en medio, ahora yo creo que me entenderán. Ustedes saben, cuando vas al pediatra y tienes un niño, dice que el niño tiene que dormir boca abajo. Al cabo de, a lo mejor, de 3 o 4 años tienes otro niño y el pediatra dice que hay que dormir boca arriba. A los 3 años era bueno que la madre le diera el pecho por no sé qué. Y al otro... o sea que estamos, y eso en el fondo es más importante, estamos en un proceso en que a medida que hacemos también aprendemos, ¿no? Y ahí el elemento esencial es trabajar juntos, evaluarlo, pero también dejándole tiempo. La educación, hoy hacemos algo y si mañana queremos un resultado no lo vamos a tener. Vamos a tener que esperar un poco, ¿no? Muito obrigado, muito obrigado.